La ciudadanía demanda al presidente Hernández renovar el convenio de la MASI. La coalición por la renovación de la MASI ha demandado al presidente Juan Orlando Hernández renovar sin dilación y de manera íntegra el convenio de la MASI a través de un intercambio sencillo de notas con el secretario general de la OEA, Luis Almagro. El documento establece que el convenio podrá prorrogarse por canje de notas entre las partes. Esto quiere decir que como coalición está en todo el derecho de demandar al presidente del Ejecutivo para que renueve el convenio, puesto que los avances que han tenido el país en la lucha contra la corrupción proviene del trabajo de la MASI. Esto lo ha señalado Fátima Mena, exdiputada del Congreso Nacional y miembro de la coalición por la renovación de la MASI. Ha explicado que los resultados obtenidos a partir del trabajo de la MASI han sido contundentes a nivel de los casos investigados. Las diferentes iniciativas de ley o reformas presentadas del sistema institucional de lucha contra la corrupción desarrollado a través de la UFESIC y los tribunales anticorrupción, la MASI ha sido clave para defender el país en todos los casos en que los grupos corruptos han querido blindarse y proteger su impunidad. Las reformas a la ley del presupuesto o el pacto de impunidad, con la evidencia de que los corruptos se sienten amenazados por la MASI. Interesante tema el día de hoy de análisis y diálogo, que lo hemos titulado ¿Quiénes están contra la renovación del convenio de la MASI? Para ello, siempre muy complacido, muy honrado con la participación de nuestros distinguidos invitados. Le doy la bienvenida a la abogada Fátima Mena, exdiputado, miembro del grupo coordinador de la Coalición para la Renovación del Convenio de la MASI y miembro honorario del Frente Parlamentario de Apoyo a la MASI. Bienvenida. Muchísimas gracias, don Carlos. Realmente es un gusto poder estar con usted, pues tratando un tema que yo creo que es de interés para todos y para todas. Claro que sí. Un tema que pues ha movilizado al pueblo hondureño, ha unido al pueblo hondureño también, porque la lucha contra la impunidad y la corrupción es una lucha de todos y de todas. Y pues estamos realmente en el marco de una situación de país bastante crítica que requiere también tomar las decisiones más sabias y más acertadas para el desarrollo de nuestros pueblos. Muy bien, estoy a la espera también de Alejandro Cafati. Él es economista del Foro Social de la Deuda Externa de Honduras, FOSDE, y miembro del grupo también coordinador de la Coalición para la Renovación del Convenio de la MASI. Bueno, si yo hago una pregunta en este momento, ¿están ustedes de acuerdo que se vuelva a renovar el convenio de la MASI? Yo creo que 100% que sí, de los honrados, ¿verdad? Sí. Y de la gente que no se protege. Muy bien, hablemos de este tema, porque tengo entendido que, tengo otro dato por aquí, la vocera interina de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras, MASI, Ana María Calderón, dijo ayer que la aprobación de la inmunidad parlamentaria y los fondos departamentales laceran el trabajo de este organismo de corrupción. ¿Con esto la MASI ya no tendría oportunidad de actuar? Bueno, nosotros lo que hemos identificado como plataforma es de que desafortunadamente hay redes de corrupción que operan desde el poder. Y uno de los principales obstáculos que ha tenido la lucha contra la impunidad y la corrupción se ha dado precisamente a través de esta serie de normativas, leyes que se dan desde el Congreso Nacional, que vienen a proteger a las élites políticas y económicas corruptas. Recordemos que uno de los primeros casos que presentó la MASI fue precisamente el caso conocido como Red de Diputados. Caso Red de Diputados era un caso en el cual pues se habían identificado fondos que supuestamente eran de un fondo departamental que es una asignación que se le daba en aquel
entonces, don Carlos, eran aproximadamente 1 millón de lempiras por diputado para desarrollo de obras sociales, pero sin ningún tipo de control y sin ningún tipo de auditoría. Y sobre todo siendo inconstitucional, porque el Congreso está para legislar, no para ejecutar. Y incluso si nos podemos, pues, analizamos en temas más democráticos, sería un diputado no tiene por qué estar llevando este tipo de ayudas que al final ni siquiera llegan, ¿verdad? Entonces lo que vuelve es que golpean la democracia. Pero el Congreso inició una serie de blindajes para la élite política económica corrupta de este país para que la justicia no les alcanzara. Y muchos intentos pues han querido también blindar a través de estos fondos, porque el Congreso es un ente controlado, ¿verdad? Y que desafortunadamente, si nosotros analizamos los productos del Congreso en función de la lucha contra la impunidad y la corrupción, la verdad es que a mí no se me ocurre uno. Lo que yo recuerdo es este pacto de impunidad, la reforma a la ley orgánica, a la ley de presupuesto, donde querían pues realmente generar una herramienta de impunidad. Y recientemente pues la vocera fue bien clara que ese nuevo pacto ellos no acogen ningún tipo de recomendaciones, sino que más bien viene a afectar líneas de investigación que actualmente ha estado trabajando la UFESIC y la MASI, y conforme a cómo está redactado este nuevo tipo, que yo recuerdo muy bien que hace incluso como 1 año y medio, 2 años, ellos han querido meterlos por todas partes. No lograron meter por la ley de presupuesto, entonces después intentaron una reforma a la ley orgánica del Tribunal Superior de Cuentas, a la ley general de la Administración Pública, porque lo que está poniendo es como un alto para que los entes de investigación puedan investigar a funcionarios públicos en el uso de manejo de recursos que se les han asignado, esperando que sea el Tribunal Superior de Cuentas quien les dé la luz verde. El Tribunal Superior de Cuentas es una instancia administrativa, pero obviamente existe para la comisión de delitos, el Tribunal Superior de Cuentas no está para tipificar. Quien debe investigar, en este caso, es el Ministerio Público, y vinculado con un tema de corrupción, la UFESIC. Así que nosotros vemos que este binomio MASI-UFESIC, porque hay que decir, el gran logro de la MASI es la creación y el cumplimiento a su mandato en lo que concierne al fortalecimiento de la institucionalidad hondureña. La MASI ha venido a apoyar para que la UFESIC y el circuito anticorrupción exista. Ellos dieron ese acompañamiento para la formación. Hoy tenemos a personas sumamente emblemáticas, hondureños, bueno, hasta cicatrices ha de tener Luis Javier, quien sufrió un atentado precisamente por ser un hombre que lucha contra la impunidad y la corrupción. Él mismo ha sido muy claro en la necesidad del acompañamiento de la MASI y la permanencia de la MASI, que la MASI continúe en el país, que siga fortaleciendo, porque que no se renueve este convenio, que sabemos que... ¿Qué implica si no se renueva? Porque se avanzó y se ha avanzado con casos de corrupción. Jiménez Mayor, yo recuerdo que el día que anunció que se iba, hizo un llamado a los medios de comunicación y protejan la UFESIC, apoyen la UFESIC, porque ese es algo que hay que proteger mucho. No se trata de que desaparezca, no hay que ponerla a trabajar. El tema de la corrupción le hace mucho daño al país, mucho daño. Y ahí estamos marcados en los tribunales y señalados. Es cuando más se debe fortalecer estas instituciones para luchar contra la corrupción. ¿Qué pasa si esto no se aprueba, si no se renova el arreglo con la MASI? Creo que uno de los grandes logros que hemos tenido, ¿por qué está la MASI aquí? La MASI está aquí porque en el año 2015 la ciudadanía salió a las calles. O sea, la MASI está en el país porque la ciudadanía se movilizó. Este es un logro del pueblo hondureño. Este es un logro de una ciudadanía articulada y que demandó soluciones efectivas. Hay que recordar por qué viene la MASI. Una vez la MASI se instala, es un ejemplo de lo importante cuando nosotros logramos articularnos y establecer un mandato o qué queremos alcanzar.
aquí hay muchas organizaciones o muchas personas que nos consideramos anticorrupción y que pues nosotros aportamos nuestro granito de arena en la lucha, pero la MASI ha venido a ser un articulador para poder avanzar no solamente desde la reacción con los casos Maxi, sino que también con el lado de la prevención y la generación de la institucionalidad que el país no ha tenido, ha sido completamente inexistente. Entonces, el convenio de la MASI ha sido realmente, y su estadía en el país, no solamente una especie de articulador, sino que ha venido a acompañar para crear esa institucionalidad que necesitamos para que los casos, unos, no solo sean investigados, sino que también judicializados y por ende que logremos sentencias que sean proporcionales al daño que ha sido ocasionado. La MASI inicia su trabajo, ¿verdad? Y logra firmar protocolos con el Ministerio Público para la creación de la UFESIC. Entonces, es un producto o parte del resultado de este acompañamiento activo que se ha tenido en el cumplimiento de esta demanda social, que es resultados en materia de combate a la corrupción, y fruto del convenio. El circuito anticorrupción ha sido otro problema en el país que, bueno, si se tienen investigaciones, cuando se judicializan se caen, ¿verdad? Sí. Investigaciones bien hechas, con el sustento técnico, jurídico necesario, llegan a un circuito judicial anticorrupción a donde los jueces y las juezas tienen la formación para investigar este tipo de delitos que son bastante complejos. Ese acompañamiento activo ha permitido la creación de este sistema hondureño que combate la impunidad y la corrupción. De igual manera, ellos han logrado identificar una serie de reformas al sistema de justicia que requiere el país para poder avanzar en la lucha contra la impunidad y la corrupción. Desafortunadamente, la respuesta que hemos tenido desde el Estado, mejor dicho, desde el gobierno, es la no colaboración en este tipo de herramientas como la ley de colaboración eficaz, por ejemplo, que es una ley que claro, fue solicitada por el doctor Jiménez en su momento, lo solicitaba Ana María Calderón, lo solicitó el doctor Guimaraes, y bueno, y hasta el momento pues no tenemos la derogación de la ley de secretos o las reformas a la ley de secretos oficiales. Tampoco hemos tenido una selección y elección para los altos funcionarios, tampoco lo hemos tenido. Entonces, pero ellos están señalando cuál es el camino que debería de tener Honduras para poder realmente tener la institucionalidad, no solamente en cuanto a instituciones creadas, sino también marcos jurídicos necesarios. Si la MASI se va, don Carlos, que es la pregunta que usted sí me planteaba, estos esfuerzos se caen, porque el seguro de operación de estas instituciones es precisamente la existencia y permanencia de la MASI, que asegura que estos hombres y mujeres puedan desarrollar su trabajo, que facilita que cuando la sociedad civil estaba gritando, ese código penal no, esas voces se escucharan y fueron contundentes. Actualmente, con el nuevo pacto de impunidad que ha sacado, pues ha sido claro la vocera en decir de que esto realmente pues no era las recomendaciones que habían dado. Entonces, me parece tan importante que se renueve este convenio para que la lucha continúe. Y obviamente estamos viendo que los únicos que les puede interesar la no renovación son personas que tienen algún interés que no se renueve porque se sienten amenazados porque han cometido algún acto de corrupción. No hay manera que pues no se pueda justificar. Hoy compartía, ¿verdad?, el Luis Javier Santos, el fiscal, sí, que ellos temen que suceda lo que le pasó a la unidad fiscal en Guatemala cuando se fue CICIG, que no solamente su trabajo, sus investigaciones están en riesgo, sino que también está en riesgo la integridad física de las personas que han, como decimos, puesto el pecho, ¿verdad? Son nuestros guerreros y guerreras, claro, héroes y heroínas que han estado en la primera línea de frente en esta batalla, hay que decirlo, pues, contra un monstruo de 1000 cabezas, pero sin embargo su valentía
el amor a este país, ese gran patriotismo, el querer aportar, ¿verdad? Asumir esta lucha que tenemos todos y todas de esta generación, pues sumamente valientes. Así que como ciudadana que no formo parte de estas instituciones, lo menos que puedo hacer es asegurarme de hacer todo lo posible desde la ciudadanía que trajo la misión para que la MASI se pueda renovar. Muy bien. Sí, vemos los esfuerzos, los grandes esfuerzos que está haciendo la corrupción, porque no se renueve esto de la MASI. Muy bien, le doy la bienvenida a don Alejandro Capati, economista del Foro Social de la Deuda Externa de Honduras, FOLDE, y miembro de este grupo, coordinador de la coalición para la renovación del convenio de la MASI. Bienvenido. Muchas gracias. Es un gusto tenerlo con nosotros. Muchas gracias. Qué bueno. Bueno, este tema, ¿quiénes estarán contra la renovación del convenio de la MASI? Bueno, ya lo miramos evidenciado, lo que pasó la semana pasada en el Congreso Nacional, ¿no? Vemos que la aprobación unilateral del Fondo Departamental y de la inmunidad parlamentaria dice mucho de quienes pueden estar en contra de que se renueve este convenio de la misión y de la UFESIC y el trabajo del CNA, ¿no? Porque es importante mencionarle a la población que más allá del costo económico y social de la corrupción, lo importante o lo más importante que ha hecho el UFESIC, la MASI y el CNA es evidenciar cómo operan las redes de corrupción en nuestro país, ¿no? Y ese legado de institucionalidad que ha dejado la MASI al crear el UFESIC y el circuito anticorrupción, ¿no? Bien, el trabajo que hay que hacer para impedir que la MASI se vaya. Bueno, es importante retroceder en el tiempo unos cuantos años, recordarle a la población cómo llegó la MASI a Honduras. La MASI no fue por una buena voluntad de un grupo de políticos, sino que fue por una movilización constante los viernes 2015-2016. Las familias salían con torchas, con los hijitos, con los nietos, pidiendo que pusieran una sisi, algo así parecido a lo de Guatemala. Correcto, y es importante esto ver, porque al final creo que es una de las primeras ganancias legítimas del pueblo y el primer movimiento legítimo anticorrupción que ha habido en Honduras, ¿no? Si bien es cierto, nosotros al principio queríamos una sisi adscrita a la ONU, pero hoy tenemos una más adscrita a la OEA, que ha dado resultados efectivos más rápido que la sisi. Es importante ver que la sisi se crea por el tema de derechos humanos en Guatemala y tardó 7 años en presentar un caso de corrupción. La MASI tiene 13 en 3 años y medio. Entonces, en efectividad, la MASI ha venido a responderle al pueblo hondureño, ¿no? Bien, pero en este momento, cuando estamos buscando que se apruebe otra vez esta renovación, este convenio, encontramos de que hay sectores que se oponen a ello. Sí, evidentemente aquellos sectores políticos y económicos que han tenido durante todos estos años de impunidad, tratos bajo la mesa, ¿no? Por así decirlo, o tratos oscuros. Es importante ver que detrás de la corrupción hay un negocio grande, ¿no? El FOD y el CNA han calculado en Honduras cerca del 6.35% del costo de la corrupción respecto al PIB, ¿no? Son cerca de 35.000 millones del año anuales que se pierden por corrupción. Entonces vemos que hay un negocio grande detrás de todo este tema de corrupción en Honduras. Evidentemente hay personas que no quieren ver o no quieren perder estos negocios. Como dicen popularmente, en río revuelto, ganancia de pescadores, ¿no? Entonces siempre va a haber una clase corrupta que se va a oponer a esto. Sin embargo, los buenos somos más y hay que verse identificados como ciudadanos de por qué, de que la MASI vino por nosotros y nosotros tenemos que exigirle al gobierno y a la Secretaría General de la OEA en vísperas de una posible evaluación que van a hacer, que debe ser el pueblo hondureño que evalúe si la MASI ha funcionado o no, y no de instituciones que ni siquiera le han prestado las herramientas necesarias para operar, ¿no? ¿Cómo apoya el FOSDE esta campaña, esto que se está haciendo, este llamado para que a través de esta coalición para la renovación del convenio de la MASI? Bueno, el FOSDE apoya desde investigación, desde aportar datos, desde investigación científica y económica, que es una de las características principales del FOSDE, ¿no? Pero también hacemos un trabajo de coordinación junto a la abogada Fátima Mena, organizaciones como OPAIS y CDH, para coordinar toda la parte logística y comunicacional de esta campaña de renovación contra la corrupción, ¿no? Entonces son aportes como en diferentes frentes. Sin embargo, el aporte más importante que hacemos es dotar
datos económicos y creíbles al cuerpo de la coalición para poder ellos afrontar el discurso de por qué debe renovarse y cuál es el costo de no renovación de la MASI, ¿no? Todos los sectores están involucrados en la corrupción, ¿verdad? No solamente podemos señalar los diputados, los políticos, sino que es una acción que se está dando en el país y que cada vez es mayor, ¿verdad? Y yo creo que los casos de la MASI precisamente reflejan eso. Hoy estamos abordando un tema que es el tema de la corrupción, pero al mismo tiempo estamos viendo cómo se van construyendo las soluciones, las salidas. Y creo que la instalación de un mecanismo internacional que combate la impunidad y la corrupción, como es la MASI, pues realmente es un ejercicio bastante interesante y entender que es un diseño propio hondureño, porque el convenio de la MASI fue hecho para poder atender la situación puntual del país. Los casos MASI vinculan, primero, es un litigio estratégico, o sea, se va a las esferas altas, ¿verdad?, del poder. Probablemente no se ha llegado hasta donde pues sabemos que hay otros casos de corrupción, pero hasta la fecha existen 13 casos MASI que vinculan a más de 79 funcionarios, dentro de las cuales están diputados, actuales diputados, exdiputados, ministros, exministros y otros tomadores de decisiones de alto nivel en este país. Y recordemos que el trabajo de la MASI por el convenio es un tema de acompañamiento, o sea, ellos ayudan a las investigaciones, pero al final quien decide o quien mete a la cárcel, que es una de las preguntas, sigue siendo el Poder Judicial. Entonces, yo creo que sería bueno tener un poco de comparación, ¿verdad?, entre otros sistemas que hemos comparado, como la CICIG. CICIG le tomó 8 años para poder tener sus primeros casos. Es decir, dio resultados hasta casi 8 años de estar en el país. La MASI lleva 3 años y medio. En 3 años y medio ya tenía los 13 casos MASI que nosotros conocemos hasta este momento. Así que es sumamente importante reconocer que es una necesidad la renovación, esperando que con el proceso de renovación vengan aún más investigaciones. Como Coalición por la Renovación de la MASI también entendemos que mientras nosotros estamos demandando la renovación de la MASI, tenemos otros sectores del país que están pasando nuevos pactos de impunidad para votar las investigaciones. Claro. Se hablan de que serían 70 líneas de investigación que se mirarían afectadas por este nuevo pacto de impunidad. Se habla que con el nuevo Código Penal, yo lo he dicho, que la MASI también fue bastante enfático, señalar que el Código Penal vendría a representar un retroceso. Y como abogada le puedo decir, yo siempre doy el ejemplo, Carlos, el caso de Roselena del Lobo, que bueno, mucho, no es que nos alegramos del mal, pero también nos alegramos por la justicia en el país, cuando habíamos visto un caso de corrupción que atacara a una ex primera dama del país, dinero que si bien pues no fueron los millones, pero se robó 8 millones, de los cuales eran destinados para programas sociales, zapatos para los niños, programas de la mujer en el campo. Tampoco digamos que es algo pequeño. Imagínense que haría un hondureño con 8 millones de lempiras. Y en el caso de Roselena del Lobo, que son 58 años las que le tuviera que pagar, si entra en vigencia el nuevo código, los delitos que ella tiene son apropiación indebida y fraude. El delito de fraude, cuando condenan a Roselena del Lobo y en la justificación de la sentencia, claramente dice el tipo penal que el delito se prueba cuando hay cualquier acto jurídico. En el nuevo Código Penal hacen una reforma y en vez de decir el tipo penal, acto jurídico, lo vuelve tan explícito que es una contratación pública, que los que sabemos de administración pública sabemos que hacer una contratación pública es bastante complejo. Entonces va a ser un delito imposible de probar. Entonces los 58 años de Roselena Lobo se pueden convertir en 10 años por el delito de apropiación indebida, porque va a dejar de existir este tipo penal. Eso quien nos lo ha dicho y quien lo ha gritado y quien lo ha anunciado ha sido, entre otras, la MASI, el CNA, la Coalición contra la Corrupción, Frente Parlamentario. Pero
hay que reconocer que esta legitimación y este papel articulador que está jugando la misión es importante. Y que si de méritos hablamos, hay logros concretos, como la generación de la institucionalidad y 13 casos Maxi, que vincula a más de 79 funcionarios públicos que nos dicen, bueno, que se renueve, que continúe. Y pues los que no quieren que continúe la MASI, realmente es por algún tipo de temor. Sí, señor Cafati, yo tengo aquí un dato del Foro de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras, FODE, donde se apunta que entre los 13 casos presentados a los tribunales de justicia se han identificado un daño social de más de 444 millones de lempiras, unos 18 millones de dólares, fondos que han sido aportados por la población hondureña con el pago de impuestos y que por lo tanto debieron usarse de manera responsable. Este es un dato investigativo que nos da un informe de hasta dónde hemos llegado en este momento con la corrupción en nuestro país. Sí, y hacerlo como desde un análisis comparativo es ver cómo se afecta directamente a la población. Nosotros hicimos con ese cálculo comparar cuánto se perdió, por ejemplo, de seguridad, educación y salud de forma conjunta. En ese sentido, nosotros calculamos que ese monto representa cerca del 10% del presupuesto aprobado para 2020 de estas tres instituciones de manera conjunta, ¿no? ¿Qué estamos diciendo? Entonces que le estamos robando educación, salud y seguridad a los más pobres. ¿Por qué? Porque desde el FODE hemos creído que la corrupción es desigual. Es decir, afecta infinitamente más a los más necesitados que a la clase dominante o política y económica del país. Precisamente porque socava aquellos recursos que van destinados, como lo mencionaba Fátima Mena, a los programas sociales para ayudar y sacar muchas veces de la pobreza a este grupo de personas, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros hemos sido bien enfáticos diciendo que más allá de perjudicar las finanzas públicas, viene a ser un tema de discusión nacional o de agenda nacional. ¿Por qué? Porque no podemos hablar de reducción de la pobreza cuando tenemos altos índices de corrupción, ¿no? Y no lo decimos nosotros como FODE, también lo dicen organizaciones internacionales. Transparencia Internacional, por ejemplo, que es la más sonada en el tema de corrupción, estipuló que en 10 años la corrupción se ha mantenido flotando, por así decirlo, en Honduras. Es decir, tenemos la corrupción como un fenómeno persistente en el país que nos impide poder socavar la pobreza, poder crear condiciones económicas para desarrollar el país. Y mientras no haya un Estado de Derecho fortalecido por una corrupción pertinente, no vamos a tener inversión extranjera directa, que es uno de los problemas económicos actuales que tenemos en el país, ¿no? Actualmente lo decía el gabinete económico que tenemos una recesión económica por falta de inversión extranjera directa. ¿Y qué implica una falta de inversión extranjera directa? Implica que no va a haber la generación de empleo que se espera para que las personas puedan tener recursos necesarios para desarrollarse, no económica, sino también personal y profesionalmente, ¿no? La corrupción nos tiene atados en el desarrollo, ¿verdad? Definitivamente. Bueno, solo permítanme un momento. En unos cuantos minutos estará aquí Brian Vázquez para darnos ya lectura a la participación de ustedes que han hecho el 94 84 78 58, ¿verdad? Muy bien. Vamos a tener a Brian Vázquez para que nos dé la participación de ustedes. El tema, ¿quiénes están contra la renovación del convenio de la MASI? Me acompaña Alejandro Cafati, que es economista del Foro Social de la Deuda Externa de Honduras, FOSDE, y miembro de este grupo coordinador de la coalición para la renovación del convenio de la MASI, y la abogada Fátima Mena, es diputada y miembro del grupo coordinador de la coalición para la renovación del convenio de la MASI. ¿Quiénes están contra la renovación del convenio de la MASI? El tema de diálogo y análisis este día. Bien, voy con ustedes, estimados amigos, por sus mensajes, a ver si me destapan un poquito ahí el número telefónico, que no lo veo. Sí, el WhatsApp, ahí lo tienen. El 94 84 79 58, habilitado ya. Bienvenido, Brian. Don Gracias. Carlos, buenas tardes, un placer. Invitados especiales a esta hora. De inmediato damos participación a los mensajes que nos llegan a través de la plataforma de WhatsApp. Queremos agradecer también a los amigos que están a través del Facebook Live de HRN y a quienes nos siguen a través de la aplicación Emisoras Unidas Honduras. Nos dice la participación a esta hora.
Saludos, don Carlos, lo felicito por sus invitados. Saludos a la gran profesional Fátima Mena, auténtica anticorrupción. Los que están en contra de la renovación del convenio de la MASI, ciertamente que son los corruptos, diputados que les gustan las movidas y coimas, y los desaparecidos poderes del Estado. Es un monólogo del Ejecutivo, se protegen entre ellos. El comentario que llega a esta hora. Siguen ingresando los mensajes y damos lectura. Un editorial aquí. Don Carlos nos dice por acá la participación y a sus invitados, en especial a esta hermosa dama. Chulada y inteligente catracha, dice por acá. Sobre el tema, en mi punto de vista, no veo una sola razón por qué tiene que seguir la MASI, ya que sus acciones han sido tibias. Y para ponerle la tapa al pomo, hicieron un baúl de corrupción con un candado inviolable. Si saben quiénes son los que se confabulan, estos corruptos, ¿por qué no sacan una lista para identificarlos? Pero no, existe cobardía y por eso seguirá la corrupción en plenitud. Suerte, hondureños, porque esto se ve imposible de eliminar de raíz. Saludos desde, nos dice por acá, las cataratas del Niágara, New York. Y creo que el tema de, y entiendo como hondureño, yo creo que aquí el tema de la corrupción y las formas de cometer corrupción, nosotros conocemos cualquier infinidad de casos, ¿verdad? Tenemos ejemplos, claro, las personas desde sus comunidades, departamentos, saben el despilfarro que ha existido en manejos de obras públicas, pero ahí tenemos un caso emblemático que precisamente el de narcopolítica, que habla sobre el otorgamiento del contrato de obra pública a personas que estaban vinculadas con el narcotráfico. Sabíamos que los diputados y diputadas, creo que fue el primer mensaje que hablaba sobre el uso indebido de fondos y de las coimas. Ahí está, el primer caso más y red de diputados. Ahora recordemos que el problema del país es un país de corrupción estructural y que nosotros, bueno, ¿quién más quisiera yo que tuviéramos una varita mágica o tuviéramos algo que lograra solucionar los problemas de la noche a la mañana? Pero eso es un poco difícil, por eso es que necesitamos pues establecer procedimientos, pero sobre todo entender que a través del trabajo de denuncia que tenemos que hacer como hondureños, se necesita tener una institucionalidad que atienda, y eso es lo que la MASI está creando a través de la UFESIC y del circuito anticorrupción. Creo que es innegable el trabajo que ha hecho UFESIC. Y eso que yo personalmente creo que la UFESIC debería de tener un presupuesto etiquetado. Es decir, asegurarnos que existe un presupuesto, porque ellos quien les dota el presupuesto es el Ministerio Público, y ahora con el acompañamiento de la MASI, pues realmente esta fiscalía se fortalece a través de esa protección que le da la MASI. Entonces, entender que la MASI, si bien es cierto, es una unidad internacional, pero que mucho del crédito y del mérito de los avances que hemos tenido han sido gracias a la UFESIC y el circuito anticorrupción. Los fondos de UFESIC no los otorga la MASI, ¿no? Ellos apoyan en el proceso de investigación y acompañan, pero también hay fondos, la UFESIC es una instancia del Ministerio Público, pero que es creada y protegida gracias a la existencia de la MASI. La historia nos dice que si la MASI se va, realmente no vamos a tener, no van a tener protección, van a ser los primeros atacados, y eso fue justo lo que pasó en el caso de Guatemala. No solo podría desaparecer físicamente. Históricamente, la Fiscalía contra la Corrupción, para empezar, le iban cambiando los nombres a cada rato. Estaban en un edificio perdido que realmente, con mucho respeto, realmente en el Ministerio Público no tenía los recursos que ahora tiene. Hay un antes y un después en esta fiscalía, pero hay que reconocer que los fiscales, Luis Javier Santos es un fiscal de carrera, o sea, el recurso humano Honduras lo tiene, y lo que necesitamos es tener este acompañamiento activo para que estos héroes y heroínas que ya tiene el país, que son personas buenas, tengan las herramientas que necesitan para pelear. Aquí los resultados son limitados porque los grupos de poder se blindan, y ahí está el primer pacto de impunidad. Yo me acuerdo, ¿quién lo pasó? El Congreso. ¿Y cuál era el objetivo? Era
pues lograr sacar a los primeros diputados vinculados. Luego estaban incautando bienes, querían hacer una reforma al Código Procesal penal para que pudieran optar a medidas personas que por el catálogo no podían. Luego venían con el tema del aseguramiento de bienes, también querían, o sea, el Congreso ha pasado una serie de reformas para blindar a los corruptos, pero no ha dado herramientas como, por ejemplo, aquí señalaban el caso y el juicio de Nueva York, narcopolítica, el vínculo del narcotráfico con autoridades. Maxi tiene un caso que se llama narcopolítica. Habrán cientos, tal vez miles, sin temor a equivocarme, de casos de narcopolítica en este país, pero antes no había un caso que lo demostrara. Gracias a la MASI y a la UFESIC, hoy tenemos el caso narcopolítica, que revela y desnuda realmente el sistema de justicia. Y si bien es triste, da cólera, indigna, duele, hay que ver que eso es un avance, porque hay conciencia y eso nos permite a nosotros, como ciudadanía, tener la capacidad para poderlo atacar. Y no solamente meter a esas personas presas, porque al final cárcel para los corruptos, pero también tomar todas las medidas para asegurar que esa corrupción pues no continúe y lograrlo erradicar. Sé que parece que hay mucho camino que recorrer, pero hermanos hondureños y hondureñas, ya dimos los primeros pasos. No permitamos que esta lucha vayamos a dar un paso atrás, que los únicos que se van a beneficiar con la no renovación de la MASI son los corruptos, los narcotraficantes y los delincuentes de cuello blanco, que son los principales saqueadores de este país. Usted lo ha dicho, la corrupción estructural la que tenemos en Honduras. Continuemos, Brian. Bien, claro que sí, siguen entrando las participaciones a esta hora a través de nuestras diferentes plataformas. Gracias por los mensajes. Nos dice por acá otra participación, saludo fraterno, don Carlos Riedel, éxitos, Jorge Maradiaga, junta también aquí su contacto, buen tema, adelante, nos escribe. Siguen las participaciones, la MASID no investiga a la familia presidencial y a la suegra de Juan Orlando Hernández, mencionada en el caso Pandora, solo investigan personajes de cuarta categoría. Otra participación que nos llega, abogada, ¿quién puede detener a los congresistas con tanto abuso de poder para blindar la corrupción? Más participaciones, licenciada Mena. ¿No cree que lo mejor sería que la MASI se retirara de Honduras denunciando ante la comunidad internacional que se retira, pues el Estado, en vez de apoyarlo, han creado instrumentos de protección a los corruptos y la impunidad? Me parece que así como la comunidad internacional presionaría al gobierno a derogar todos esos mecanismos de protección a la impunidad. Siguen entrando las participaciones, las consultas y análisis. Nos dice por acá, señores, es fácil saber si la MASI se tiene que ir o no. Preguntémonos, ¿estaríamos peor, mejor o igual con la MASI? Buenas tardes. Continúan las participaciones. Buenas tardes, don Carlos Riedel. Su programa es un éxito, pero la mayoría solo tratan problemas. Y eso está bien, muy bien. Pero es que en Honduras no pasan cosas buenas. A lo mejor se hace un balance. Gracias, éxito. Roberto desde San Pedro Sula, quien nos escribe. Quisiéramos tener solo cosas buenas, ¿no? Pero estamos manejando lo que sucede en vivir diario de nuestro país. Todo está involucrado. Esta situación, principalmente de la corrupción. Bien, más participaciones a esta hora. Nos dicen por acá, buenas tardes, felicidades a la distinguida diputada Mena. Yo estoy muy de acuerdo con que se le renueve el contrato a la MASI, pero lo que no estoy de acuerdo es que el Consejo Nacional Anticorrupción, los antes posible, dice, así, nos dice otra participación por acá, así como, bueno, nos menciona por acá, quiso mencionar algún nombre seguro. Eso es una señora, dice, activista de Libre. Entenderemos que se refiere a la directora del CNA, ¿ok? Es una activista de Libre. Esa señora ha dicho que va a lanzarse de candidata del Partido Libre. No ha tocado ningún funcionario del Partido Libre y todo el mundo sabe que el gobierno de Mel Zelaya fue el más corrupto. Y entonces, ¿cómo les queda el ojo? Entonces en nada están haciendo, dice esta participación. Más mensajes que siguen entrando a esta hora. Carlos dice, un saludo a la preciosa Fátima y al invitado. La pregunta es necia.
están en contra la pandilla de narcocorruptos que se han vuelto a reír del pueblo, blindándose y volviéndose a la piñata de los fondos departamentales. Pueblo, pueblo, paremos ese código de impunidad, inmunidad parlamentaria, saqueo departamental y sí a la MASID con los colmillos y garras. Ya no se aguanta más esta mara de delincuentes, cínicos y sádicos. La participación que entra, como muchas más que siguen entrando y que damos lectura. Por cuestiones de tiempo no abarcamos todas sus participaciones, Claro. Queremos disculparnos, pero las leemos en el orden de Qué bien. llegada. ¿Hasta cuándo, dice esta participación, don Carlos? ¿Hasta cuándo soportaremos estos corruptos cínicos? Deberíamos de aplicar la pena de muerte a todos los malos hijos de Honduras. Felicidades a esa bella dama, Fátima Mena, por ser anticorrupción y apoyar a la MASID. Que se quede, dice por acá esta participación. Y siguen los mensajitos entrando, don Carlos. Bien, seguimos dando lectura. Buenas tardes, don Carlos, nos dice por acá. Por favor, lean este mensaje. Pregúntenle a esos señores que dicen que están combatiendo la corrupción, ¿cuándo van a llevar a Mel Zelaya a declarar por ese dinero que se robó del carretillazo? ¿O es que solo aplica al partido de gobierno? ¿O tiene privilegio que robe y le temen a Mel Zelaya? Nos dice por acá esta participación. Más mensajes siguen entrando. Don Carlos, buenas tardes a sus invitados. ¿Quién no sabe que les van a renovar el convenio? Solo sus panelistas no saben. Lo que buscan es publicidad gratis. Solo son coalición que no sirven para nada, dice esta participación. Creo que ustedes no necesitan publicidad, ¿no? Necesitan que los conozcan. Muy bien. Gracias, Brian. Gracias, amigos. ¿Qué cantidad de mensajes se nos quedan? Muy bien, ustedes que están con nosotros por el Facebook Live, con la transmisión y la señal nacional e internacional de HRN y con la imagen de TSI. Muchísimas gracias sobre este tema que dialogamos. ¿Quiénes están contra la renovación del convenio de la MASI? Hay una frase que se dijo aquí que es corrupción estructural. ¿Qué implica para el FOSDE cuando se habla de una corrupción estructural? Algo mucho mejor que el mismo Estado. Sí, miramos, y esto tiene que ver muchas veces con la consecuencia de la corrupción, ¿no? Porque la consecuencia de la corrupción estructural no es lo que estamos viendo hoy en día, que es la corrupción mediática, por así llamarlo, ¿no? Sino que es la corrupción a largo plazo. ¿Y por qué le digo estructural? Porque se utilizan ejes estatales muchas veces para legalizar la corrupción, y lo vemos muchas veces con lo que ha sucedido en la estatal eléctrica, la ENE, ¿no? Y los contratos con los generadores de energía. Sabemos que son contratos lesivos y que pasaron por un precio inflado, ¿no? Entonces la consecuencia de esa corrupción estructural que se hizo mediante legalidades, por así decirlo, no lo estamos viviendo hoy por hoy, lo vamos a vivir dentro de 20 o 25 años, cuando terminen los contratos de generación de energía, que vamos a seguir pagando un precio alto. Y ese es solo para un ejemplo X, ¿no? Cuando nosotros hablamos de corrupción... O sea que nosotros estamos amarrados. Estamos amarrados hoy y 2 generaciones más, por así decirlo, en la parte de generación de energía y de construcción. ¿Por qué? Porque se inventaron también allá por 2013, 2014 las APPs, ¿no? Que son las alianzas público-privado para invertir en infraestructura. Y no estoy diciendo con esto que las APPs son malas, sino que la forma de ejecutar APPs en Honduras es la mala, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos viendo que hay muchos vínculos de corrupción en ella, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esos contratos de APP muchas veces? Que el costo no lo vamos a pagar inmediatamente, ¿no? Sino que lo vamos a pagar dentro de 10, 20 años, ¿no? Es lo que está pasando con la demanda que han hecho muchas personas en la CA5, ¿no? Que han dicho que ha sido algo ilegal. No estoy diciendo que el contrato tal cual haya sido lleno de corrupción, no he tenido la oportunidad de leerlo, pero evidentemente sí podemos mencionar que es ilegalidad, porque no le estamos dando alternativa al ciudadano para poder circular libremente, ¿no? Y la corrupción la vamos a pagar cada vez que pasemos dentro de 20, 25 años por la carretera. Lo mismo que vamos a hacer, que vamos a pagar cada 20 o 25 años cuando nos llegue la factura energética. Y la pregunta es, que muchas veces hacen, ¿y por qué no baja la energía? ¿O por qué no bajan los bienes y servicios en la economía? Muchas veces se tienen que explicar por la corrupción, ¿no? Porque el costo de la corrupción es muy alto, ¿no? Muy bien. Hace unos momentos platicaba yo aquí mientras pasaban los importantes mensajes de que esta es una decisión que tiene que tomar esta generación. En el caso particular mío, yo lo expongo aquí porque puedo hacerlo para sacar adelante esto, pero es esta generación la que tiene que salir, darle resultados
a Honduras sobre este tema de la corrupción estructural. Y yo creo que quisiera retomar un poco las palabras de Sarah Chase en su libro Redes de Corrupción en Honduras, ¿verdad? Que decía que la corrupción de hoy no solo es el dinero sobre el sobre, que es lo que como las mordidas que se le dan a los 500 pesos para que el chepo lo deje, sino que involucra redes de actores corruptos poderosos con alcance internacional, ojo, que escriben las reglas de la administración política y económico para su propio beneficio, que es justo lo que Alejandro hablaba sobre los temas de red de corrupción. Entonces, al existir esta corrupción estructural que está entrañada y ejercen desde el poder, es decir, desde estos cargos de toma de decisión al otorgamiento de contratos que son dañinos, y este sistema de blindaje que tienen en el Congreso, en los entes contralores del Estado, requieren que nosotros realmente como ciudadanía reaccionemos. Y primero creo que es tomar conciencia y no menospreciarnos ni desestimarnos simple y sencillamente porque somos ciudadanos. Hoy tenemos un gran poder, que es el poder de la tecnología, el poder de las redes sociales, el uso de nuestra voz. Somos el pueblo hondureño al final quien debe demandar esos cambios estructurales, que hay que entender que hay una élite política económica corrupta que gobierna, que ya está entronada y que no podemos esperar que los cambios vengan de ellos. Pero justo la instalación de la MASI es un ejemplo que como pueblo sí podemos, como ciudadanía sí podemos, y está en nuestras manos despertar de esa indiferencia. No todos vamos a hacer lo mismo, pero desde nuestro metro cuadrado, de nuestra trinchera, estamos obligados a ser personas más éticas, al ejercicio de los valores y bueno, asumir esa lucha generacional. ¿Quiénes están contra la renovación del convenio de la MASI, el tema de diálogo y análisis? Tengo que despedir, es un tema del cual los hondureños tenemos que considerarlo. ¿Quiénes están en contra de la renovación del convenio de la MASI? No hay que dejar ir a la MASI. ¿Qué nos dice Alejandro Gafati? Me siento muy honrado que esté con nosotros. ¿Qué mensaje nos deja? Muchas gracias. Rapidito. Más que la renovación contra la corrupción, Honduras ocupa una renovación moral, ¿no? Y qué más que hacerlo a través de la MASI. Y lo digo y adjunto como propias unas palabras de don Mauricio Díaz Burdet hace unas semanas, donde mencionó que la no renovación de la MASI implicaría quitarle el último suspiro de esperanza al pueblo hondureño. Entonces debemos de luchar, porque ahí están las esperanzas para crear ese cambio generacional que Fátima mencionaba y combatir esta corrupción de impunidad en el país persistente, ¿no? Muchísimas gracias. Muchas gracias. Alejandro Gafati, que es economista del Foro Social de la Deuda Externa de Honduras, FOSDE, y miembro de este grupo coordinador de la Coalición para la Renovación del Convenio de la MASI. Diputada Fátima Mena, ¿qué mensaje nos deja? Gracias. No, gracias a usted, don Carlos, Alejandro, bueno, y a todo ese auditorio, que solamente queda decir que demandemos la renovación de la MASI. Es bien sencillo, solo necesitamos la manifestación por parte del gobierno que diga que va a renovar el convenio. Un canje de notas es todo lo que el pueblo hondureño necesita para que la MASI continúe. Muchísimas gracias por el espacio y que Dios le bendiga a usted y bueno, y a todos los que nos escuchan. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias Bien, a usted, estimados Carlos. amigos, mañana nuevamente con ustedes a partir de las 4 de la tarde en otra emisión de Carlos Rivel Presenta. Dios les ama.